y de Israel a Irán. Empezáis como queráis. Marc, por ejemplo. Vale. Buenos días, gracias a todas y todos por su asistencia, gracias por tenerme aquí. Mi primera vez en Asturias, es un placer estar aquí. Sí, pero malas noticias. Hay varias cosas que se puede decir. Que obviamente la política trumpista en su fondo es una política imperialista, más o menos fascista. Y siempre cuando hay política así, hay una necesidad, entre comillas, de mostrar su fuerza con violencia. Los Estados Unidos tienen un ejército tan grande y hay tanto dinero en este ejército, tantas armas en el Medio Oeste, que no es una sorpresa que están atacando. No es necesariamente lo más importante, pero también pienso en sus posibles implicaciones en los Estados Unidos, en la política doméstica. He dicho por muchos meses que Trump está buscando una crisis para tener una excusa mejor para aumentar su autoritarismo. ¿Puede ser su excusa? No sé, vamos a ver. Pero vamos a tener protestas. Tal vez no suficientes, pero protestas. ¿Cuál será la respuesta? Vamos a ver más ataques. Ha amenazado a Cuba, México, Colombia. Obviamente ha secuestrado a Maduro en Venezuela. Y obviamente la política internacional de Trump es un intento de regresar a un pasado imperialista con zonas de control. Quiere regresar al mundo de doctrina Monroe, de que las Américas son suyas. Y ya, estamos viviendo en un tiempo peligroso. Miquel, ¿cómo lo ves? Bien, yo me sumo al agradecimiento por la invitación. La verdad es que es un placer volver a Asturias y además con Marc y también acompañado como estamos hoy aquí. ¿No se oye? Hola, hola. Hola, 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 hola. Bien, siguiendo un poco la línea que comentaba Marc, yo quisiera aterrizar el asunto de hoy, del ataque a Irán, en lo que nos toca a nosotros como europeos. Es decir, ya desde hace muchos años, pero sobre todo recientemente con el genocidio en Gaza, hemos visto la actitud cómplice, pusilánime y absolutamente lamentable de nuestros líderes políticos en la Unión Europea. No todos al mismo nivel, obviamente, ¿no? Pero sí que es verdad que y a mí me preocupa soberanamente la actitud que están teniendo la Unión Europea en el seguidismo habitual que está haciendo de las políticas imperialistas norteamericanas, cuando el propio Donald Trump ha sido no se ha ahorrado, digamos, no solo amenazas, sino insultos y desprecios hacia este continente, ¿no? Por lo tanto, creo que esta actitud me resulta absolutamente patética de los líderes europeos. Recordar que en España tenemos varias bases militares estadounidenses desde donde se están coordinando los ataques que están llevando a cabo en Irán. Es decir, nosotros estamos participando de esta guerra, queramos o no, por mucho que el ministro critique o lamente o con los eufemismos que quiera poner, pero desde aquí, desde España, hay botoncitos que se están apretando para lanzar misiles ahora mismo a Irán, como se utilizaron también las bases para servir para el genocidio en Palestina. Por lo tanto, obviamente, la política norteamericana la conocemos desde hace muchísimos años, no nos sorprende, aunque sí nos indigna y nos debe indignar y nos debe movilizar, pero creo que nuestro trabajo también es exigir a nuestros gobernantes aquí en la Unión Europea que ya está bien de ser una colonia de Estados Unidos, ya está bien de ser despreciados, pisoteados, amenazados, despreciados y utilizados para los planes imperialistas, y que la propia Unión Europea también participa de estos planes imperialistas. No somos simplemente espectadores o unos primos que estamos prestando nuestro territorio, sino que también participamos de los saqueos que Estados Unidos comete por el mundo. Y a mí esto es lo que más me preocupa actualmente. ¿Qué papel va a jugar la Unión Europea en un futuro, en este nuevo tablero global que está dibujando Estados Unidos, con la complicidad, insisto, de la Unión Europea?
y a espaldas de la ciudadanía. Yo estoy convencido de que los ciudadanos y las ciudadanas de Europa, en su gran mayoría, no están ni por aumentar presupuestos militares, ni por verse involucrados en guerras más allá de sus fronteras, ni por comprar toda la chatarra neofascista, imperialista, colonialista que nos están intentando vender desde Estados Unidos, pero también desde la propia Unión Europea. Yo, la verdad es que creo que tenemos mucho trabajo, de puertas para adentro, más allá de criticar lo que haga Trump, que obviamente pues, la política norteamericana, no solo con Trump, sino que viene de lejos, la conocemos bien, pero creo que también el papel de Europa debe ser cuestionado y debe ser presionado también desde dentro por parte de la ciudadanía para dejar de ser cómplices de tantas atrocidades. Pues nos queda una primera y interesantísima reflexión aquí, que es hasta qué punto somos cómplices, ¿no? Que lo estamos siendo, evidentemente, y que deberían hacer los líderes europeos y la sociedad europea en su conjunto, y la española y la asturiana, que paso estamos en Asturias, que siempre fuimos muy de protestar y de reivindicar y de ponernos enfrente de todos estos movimientos. Hablando de trumpismo, Marc, porque al fin y al cabo esto no ocurre por casualidad, ocurre porque existen unas bases sociales, ¿no? Un movimiento MAGA que apoya a Trump. ¿Qué ha hecho Trump? ¿Qué teclas ha tocado para tener ese respaldo social que parece que tiene en Estados Unidos? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Creo que se puede entender Trump como una causa y un efecto de varias cosas en la sociedad. Históricamente, siempre en la historia de los Estados Unidos, cuando hay movimientos de liberación negro especialmente, movimientos en general, pero para liberación negro especialmente, hemos visto una reacción racista reaccionaria. Fue así después de la guerra civil de los Estados Unidos, fue así en los 60, etcétera, etcétera, y fue así después durante Black Lives Matter. Entonces, para hablar un poco sobre la historia, porque soy historiador, creo que se puede ver con la época del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, que terminó oficialmente más o menos en los 60, que hubo dos cambios importantes en la sociedad norteamericana. La primera es que después de los 60, los políticos de ambos partidos tenían que decir que el racismo es mal, que Martin Luther King fue un héroe, pero también decían que el racismo es algo del pasado. Hemos solucionado este problema. Yay. No fue así. La otra cosa es que un parte de la extrema derecha estadounidense empezó a ver el Estado como enemigo porque no estaba apoyando un sistema explícitamente racista después de esta época, el fin de Jim Crow, el sistema de segregación en el sur. Entonces, por décadas, teníamos una política sobre la raza en los Estados Unidos donde el racismo no existía oficialmente y había un acuerdo entre ambos partidos sobre el racismo. Empezó a cambiar un poco mucho con Barack Obama, elegido como primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos. Y este fue un momento cuando la gente blanca, o al menos la gente blanca de la derecha, unos de la izquierda también, se sintieron que, bueno, nuestro país está perdido y Trump es un musulmán. No es así. No nació en los Estados Unidos. Es una mentira. Cosas así. Y Donald Trump fue muy importante en este movimiento que se llama birtherism, la teoría de conspiración de que Obama nació en otro país. Y la década entre 2010 y 2020 fue una época no solamente de Black Lives Matter, pero de movimientos de resistencia como Occupy Wall Street, luchas para los derechos LGBTQ, el feminismo, el Me Too, muchos cambios en la sociedad. Y en este contexto, Trump ayudó el crecimiento de lo que se llamaba el alt-right, la derecha alternativa. Ahora no se usa este término, es interesante que ha desaparecido, porque no es alternativa, es la derecha ahora. Ayudó este movimiento y fue un resultado de este movimiento. Fue como una dialéctica, se puede decir. Y bueno,
cuando hay movimientos progresistas de la izquierda, siempre hay una reacción y estamos viendo una reacción bien fuerte. Y otra cosa importante es que este movimiento ganó poder a través de usar la retórica abstracta de lo que se llaman en los Estados Unidos los liberales, liberal discourse. Por ejemplo, la libertad de expresión para atacar a los antifascistas. Somos en favor de libertad de expresión por todo el mundo sin límites. Y cuando están en poder, están atacando la libertad académica, cualquier discurso sobre Palestina, etcétera, etcétera. Y a través de, por ejemplo, diversidad de pensamiento. La izquierda siempre hablaba sobre diversidad en términos antirracistas. Pero los liberales, para ellos, es algo neutral. Entonces, la derecha empezó a decir, bueno, necesitamos diversidad para todo el pensamiento, incluyendo la extrema derecha. Y si no estás en favor de eso, eres intolerante y todo el mundo debe hablar. Entonces, para mí, hay mucho que se puede decir, pero Trump ganó apoyo a través de todo eso y a través de mentiras como ICE va a detener solamente los criminales malos. Ahora es obvio lo que debía ser obvio antes, que fue una mentira, ha perdido mucho apoyo en el mundo latino a causa de esto, etcétera, etcétera. Pero mentiras, reacción a movimientos progresistas, reacción a cambios en la sociedad y reacción a una época de historia donde el parte de la extrema derecha que fue un enemigo al Estado después de la época de los derechos civiles, sus ideas como de Francia, la teoría de gran reemplazo, ahora están al centro del Partido Republicano. Trump ha dicho que es la verdad. No voy a hablar más porque quiero escuchar a Miquel, pero hay mucho que se puede decir. Pues vas a escuchar a Miquel porque quiero hacer una pregunta. Yo no sé si se me fue el micro. ¿Me oís, Coge este, si no. No sé. Sí, vale. Porque decías que desapareció de repente el término derecha alternativa, ¿no? La derecha, las derechas, son todas lo mismo, es toda una cuestión que también que nos planteamos aquí muchas veces. Por eso, precisamente, quería preguntarte, Miquel, ¿quién representa ahora mismo el trumpismo en España? En Europa y en España. ¿Y todo es extrema derecha? ¿Toda la extrema derecha es trumpismo? ¿Qué análisis haces de la situación actual? Vamos a ver, lo que ha explicado Mark sobre el proceso que se ha vivido en los Estados Unidos para que un personaje como Donald Trump llegue a la presidencia es algo que se está repitiendo en todo el planeta. Es decir, ayer hablaba con una compañera de Nortes, de aquí de Asturias, y le mencioné, no sé si os acordáis, de Silvio Berlusconi o de Jesús Gil, ¿no? De personajes que se habían popularizado en la televisión o por su carácter histriónico, su carácter supuestamente irreverente, se presentaban como outsiders de la política, ¿no? Que llegaban allí, ¿no? Y hablaban claro y a la gente, pues había una parte de la gente que le seducía eso. Bueno, Berlusconi fue presidente de Italia y Jesús Gil fue alcalde de Marbella, ¿no? Por lo tanto hay público, ¿no? Para ese tipo de producto. Por eso digo que el trumpismo a veces yo lo asocio más a un estilo, ¿no? que a una política, porque la política al fin y al cabo es compartida con todas las extremas derechas. Trump ostenta la presidencia del país que tiene actualmente todavía la hegemonía, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que tiene la capacidad de hacer y deshacer a su gusto de momento, ¿no? Y por eso es tan importante como faro, digamos, para las otras extremas derechas, otros proyectos similares. En el Estado español es verdad que siempre hemos tenido una extrema derecha, pero es verdad que la derecha ha cruzado últimamente muchas líneas que hace 10 años no se atrevía a cruzar. Es decir, había cierta prudencia, digamos prudencia, y no por una cuestión moral o ideológica, sino también electoral, no nos equivoquemos, ¿no? Porque toda la extrema derecha, antes de que llegara Vox, existía. Lo que pasa es que estaba toda en el Partido Popular. De hecho, Vox es una escisión del Partido Popular. No nos olvidemos de eso, ¿no? Por lo tanto, es verdad que estas nuevas formas de comunicar que tiene la extrema derecha, que esto viene, digamos,
sintetizado un poco en lo que quienes tratamos estos temas llamamos la batalla cultural, es decir, el tratar de romper los consensos, en cambiar los sentidos comunes, ¿no? En hacer normal algo que hace 10 años no era normal. Y como bien decía Marc, todo surge de una reacción. Cuando aquí hay uno de los movimientos feministas más potentes del mundo, en el Estado español, también en Argentina y en otros países, hay una ola reaccionaria contraria a todo eso, ¿no? Que te hace creer que el feminismo es un ataque contra todos, que la igualdad es una imposición, que las mujeres ya tienen todo lo que necesitan y que el feminismo es un capricho, etcétera. Y hay una reacción que además lo ha explicado bien Marc también. A veces convence más allá de la extrema derecha. Es decir, no sé si os acordáis de cuando Pedro Sánchez dijo que sus amigos de más de 40 estaban un poco asustados con el feminismo, ¿no? Bueno, pues esa es una victoria de la extrema derecha, de la batalla cultural que va dirigida no solo a la clientela de extrema derecha, sino más allá. Es decir, lo que trata de hacer es cambiar los sentidos comunes y de cosas que nos parecían aberrantes hace 10 años, pues ahora estén absolutamente normalizadas y discursos que yo en el libro cuento que leía en los fanzines nazis en los años 90, los escucho todos los días en el Congreso de los Diputados, ¿no? Eso es lo que decía Marc de haber integrado a la alt-right, ¿no? A la ultraderecha dentro del propio sistema. Es el sistema actualmente, ¿no? La extrema derecha aquí en el Estado español todavía no gobierna, al menos a nivel estatal, pero allá donde gobierna sí que hemos visto cómo sus políticas no se quedan solo en la retórica, es decir, están cargándose todas las políticas de igualdad, todos los consensos que había en muchas materias. Esta semana la ruta del poeta Miguel Hernández, o sea, hasta ahí llegan, se la han cargado en Orihuela, quiero decir, van a saco, van a reescribir la historia, van a reescribir las líneas y los consensos que conocíamos hasta ahora. Y esto es lo que la derecha, es decir, los que han tratado de mantener cierta distancia con la extrema derecha hasta que han visto que les están comiendo la tostada, pues ha leído y ha dicho, bueno, pues vamos a hablar como habla la extrema derecha, a ver si así recuperamos esta parte de los votos, ¿no? Error. Esto ya, obviamente, se ha probado en otros sitios y al final quien gana es la extrema derecha, porque la gente vota al original, no vota a la copia, ¿no? Y por lo tanto, ese jueguecito que están teniendo algunos, ¿no? Pues, Feijóo y compañía, ¿no? Pues de copiar a Vox en muchos aspectos, a quien está engordando es a Vox. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay determinados personajes que ya llevan de alguna manera ese carácter trumpista en su política desde hace mucho tiempo. Yo creo que principalmente estamos todas y todos pensando en Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, pero no es la única, ¿no? Es decir, hay figuras que han entendido muy bien en estos tiempos, muy atravesados también por lo que significan las redes sociales, la comunicación espectacularizada, la comunicación política que bebe mucho del espectáculo. Donald Trump, no olvidemos, viene de un reality show. Es decir, Donald Trump creció como personaje en la televisión. Sabe manejar muy bien el lenguaje, sabe manejar muy bien el escándalo, la provocación. Fijaos en toda la comunicación que hace no solo la extrema derecha, Isabel Díaz Ayuso, que están o Feijóo mismo el otro día en la sesión sobre la Dana, no sé si os acordáis. Se puso a hablar de ETA. Pero vamos a ver, ¿pero nos está tomando el pelo o qué? Pero esto es una estrategia, o sea, no es que el tipo se haya pasado con el carajillo, es que es una estrategia. Y esto lo explicaba muy bien precisamente un norteamericano, que fue asesor de Trump y que parece que vuelve otra vez a estar en la órbita y que fue uno de los amiguitos del alma de Epstein, ¿no? Que fue Steve Bannon. Steve Bannon, que es un estratega de la extrema derecha, que viene además de los fondos buitre, de Blackstone y de todos estos rollos, él tenía una consigna para los líderes de extrema derecha, decía: inundadlo todo de mierda. ¿Qué quiere decir esto? Que no habléis de lo que os pregunten. O sea, vosotros hablad de la ETA, de esto, de lo otro, da igual que el tema sea la Dana, las residencias, la vivienda, tú pon a ETA, pon a Maduro, pon a, pues eso, este estilo de comunicar. ¿Qué pasa? Que el debate político se acaba haciendo imposible en este país, ¿no? Y al final ese ruido, muy mediatizado, como os decía, por las redes sociales, acaba convirtiéndose en clips de minuto y medio para Twitter, para su clientela. Acabamos todos los de izquierdas contestando a esto, desviando el tema, y ahí ganan. Y ahí ganan constantemente. Y eso Trump lo sabe hacer perfectamente. Trump lleva haciéndolo desde antes de llegar a la presidencia, la primera presidencia, constantemente jugaba a provocar. Y decía lo de las líneas rojas, porque yo pongo siempre un ejemplo. O sea, hablaba Marc del tema del racismo en Estados Unidos, que era como un consenso de que el racismo se había desterrado y que
digamos, Estados Unidos, el racismo era bastante tabú, es bastante tabú, o ha sido hasta ahora una cuestión muy espinosa y muy delicada, precisamente por todo el sufrimiento que ha traído, ¿no? Pero es un problema estructural que ha continuado, a pesar de lo que dijeron los políticos. Es que hace unas semanas Donald Trump publicó un meme de Obama y Michelle Obama como si fueran monos. Es decir, estamos en ese nivel, es decir, ya las líneas rojas ya no es que no están, es que las han dinamitado por completo, ¿no? Y claro, con la excusa de la corrección política, lo que decía Marc, ¿no? Es que acusaban a la izquierda de ser políticamente correcta, de que ya no se puede decir nada, es que te cancelan a la mínima, ya no se puede contar un chiste, te salen, pues eso, en el programa de prime time determinados artistas o personajes diciendo es que ya no se puede decir nada, es que la dictadura de lo políticamente correcto, no se puede hacer un chiste porque tal. Bueno, pues eso al final lo que esconde, esa supuesta libertad, ¿no?, que ellos han pregonado, ¿no?, para llegar al poder, porque la izquierda es totalitaria, censora, etcétera, pues cuando han llegado ellos, pues a este señor lo han mandado al exilio y aquí están persiguiendo a la disidencia, están persiguiendo, tienen contratados a personajes pues como Vito Quiles y compañía, que van por ahí acosando a la gente. Y bueno, y este es el plan de la extrema derecha. Y parece que por fin alguien se ha dado cuenta ya de qué va la extrema derecha. Y aquí quiero reivindicar una cosa, que yo creo que tanto Marc como yo y como la gente que llevamos tiempo hablando sobre lo que era la extrema derecha antes de que llegaran al poder, había muy poca gente que se ponía delante. Se dejó muy solos y muy solas a los antifascistas en este país. Al menos a los de mi generación, a los que vivimos los 90 y más allá, ¿no? Y hablábamos de cosas que a la gente decía, pero si esos son 4, hombre, si no les hagáis caso, si no habléis de ellos, si les hacéis propaganda, tal. Bueno, pues veníamos advirtiendo de lo que está pasando ahora, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera yo celebro que cada vez más gente se esté dando cuenta. Hay gente ya incluso fuera del entorno de la izquierda, ¿no? Gente que se considera demócrata que dice, joder, es que esto lo vi con el ICE, ¿no? Con lo de Estados Unidos, cuando estaban deteniendo a gente, que salía gente a protestar y dice, yo no me he manifestado en mi vida, pero es que no puedo tolerar que detengan a mis vecinos, ¿no? Pues quizás hacía falta esto. Yo no quiero que llegara a estos niveles, ¿no? Pero nos están poniendo las evidencias encima de la mesa. Hay una urgencia por actuar. No es ya algo que pueda pasar, es que ya está pasando. Y por lo tanto, yo creo que la amenaza del trumpismo no es una ficción, sino que es una realidad. Y esto se traduce en múltiples frentes donde debemos pelear. Os escucho y se me van ocurriendo tantas reflexiones, pero me vais a permitir nada más 3 y muy concretas, ¿eh? Una de ellas es una frase que leía tuya el otro día, Miquel, que decías, claro que hay inteligencia en la extrema derecha, no son ignorantes, son mala gente. Que me llamó mucho la atención, porque es verdad que a veces pensamos, bueno, es que son un meme, es que son idiotas. No, están perfectamente organizados e inteligencia, de la que a mí no me gusta, pero tienen. Luego, otra cuestión. Isabel Díaz Ayuso. Perdón, y si no me paso al otro micro, si es más cómodo, Javi. Isabel Díaz Ayuso, que mencionabas, tengo una mala noticia para vosotros y para vosotras, asturianos y asturianas. Aquí en Asturias tenemos un paro 3 de Isabel Díaz Ayuso que están deseando saltar a la palestra y decir las barbaridades que esta señora dice. De momento tienen menos foco mediático, y digo de momento, pero veremos lo que pasa. Yo las vivo a diario y son insoportables. Y por último, y comentabas en cuanto al relato y a la reacción que se organizó en contra del feminismo, ¿no? El otro día, hace 3, 4 días, leíamos en la prensa asturiana, solo 4 de cada 10 mujeres se considera feminista en este momento. Cuidado, porque también están ganando por ese lado y me parece terrible. Y ya dejo mis reflexiones, porque además cada uno y cada una tendréis las vuestras, pero me apetecía decirlo. Quiero seguir escuchando a Marc y a Miquel, que es lo importante. Marc, hablamos de Trump, ahora vamos a hablar de lo que ocurre cuando Trump sigue haciendo sus barbaridades y la gente comienza a reaccionar, ¿no? O por lo menos eso parece. Entonces me gustaría saber qué opinas de los movimientos sociales que están surgiendo en Estados Unidos frente a Trump, porque además es verdad que a veces desde aquí pensamos que la sociedad norteamericana es una sociedad atomizada, como muy individualista, sin demasiada capacidad de movilización, pero bueno, luego llegó Minneapolis, ¿no? Y llegó el ICE y vimos como la gente, y lo recordabas tú también, salió a la calle y se enfrentó a lo que estaba ocurriéndole a sus vecinos y a sus vecinas. Sí,
los Estados Unidos es un país un poco raro, ¿no? En muchos aspectos, pero uno es que sí, es muy individualista y que hemos tenido épocas con poca organización, poco movimiento. Y hemos tenido otros momentos de rupturas enormes, incluso en los años últimos. Por ejemplo, con Black Lives Matter. En 2020, el movimiento de protesta, de resistencia, de insurrección después del asesinato de George Floyd en Minneapolis fue un momento enorme, capturaba la atención del mundo y muestra que hay resistencia, al menos a veces. Ok, ahora, ¿por qué mandó Trump ICE a Minneapolis específicamente? Obviamente hay ICE en muchos lugares, muchas ciudades. Teníamos algo un poco parecido en Los Ángeles en junio, resistencia quemando coches, self-driving cars. How do you say self-driving cars? Que no hay alguien. Sí, bueno, no Así. recuerdo cuál es el nombre. Entonces, siempre en esta época es importante también hablar sobre la tecnología y todo eso, pero ahora no voy a seguir este camino. Pero antes de enero, ¿qué teníamos? Teníamos Los Ángeles en junio, las protestas de No Kings, que eran grandes, pero eran manifestaciones por un día, un montón de gente, incluyendo a mi mamá, ok, mejor que nada. La participación de la sociedad es importante, pero además de esto, no tanto. Empezó a cambiar, creo, con Minneapolis. ¿Y qué pasó? Trump mandó ICE a Minneapolis, ¿por qué? Porque es ciudad demócrata. Creo que fue una reacción de este movimiento de protesta de Black Lives Matter de 2020 y porque el candidato de vicepresidente Walz con Kamala Harris es de Minnesota. Entonces, tal vez hubiera sido más inteligente mandar ICE a una ciudad menos progresista, pero Trump, como autoritario clásico, quiere atacar a su enemigo en su lugar más fuerte. Y tal vez fue un error, porque ¿qué pasó? Redes de autodefensa comunitaria organizaron formas de ayudar a inmigrantes, trabajando con iglesias, vecinos, grupos para proteger los colegios, creaciones de barricadas en unos semáforos para controlar el tráfico, para que si hay vehículos de ICE, ¿me entienden? Lo siento, en el fondo no pueden ver mis manos, pero hablo con mis manos. Bueno, cosas así. Y los sindicatos jugaron un papel importante. Es interesante porque escribí este libro sobre Antifa, sobre la historia del antifascismo militante en varios países, pero especialmente en los Estados Unidos. Y tal vez el grupo en los Estados Unidos, que fue el primer grupo para crear algo como el antifascismo militante de Europa, en países como Inglaterra y Alemania, fue un grupo que se llamaba Anti-Racist Action. Y uno de los fundadores de Anti-Racist Action en los 80 es un hombre que se llama Kieran, que ahora todavía vive en Minneapolis y es presidente de un sindicato allí. Entonces está continuando su antifascismo, pero en formas diferentes. Y teníamos una huelga general allí. Y bueno, podemos hablar sobre lo bueno y lo malo de esto, pero las empresas locales cerraron sus puertas para ayudar a este movimiento. Fue tan fuerte que las empresas estaban al lado de la gente en este contexto. Hubo un intento después de crear una huelga general nacional. No había tanta organización. No se puede decir huelga general y ya. Tiene que organizar una huelga general. Pero lo que estamos viendo es un modelo
local, pero un modelo que se puede replicar en cada ciudad. Y para mí es más fuerte tener resistencia de barrio, resistencia local, resistencia a través de su trabajo, con sus vecinos, en su iglesia, no importa, pero con vínculos humanos es más fuerte que, bueno, vamos a tener marchas también. Pero toda esta resistencia tenemos que pensar en las elecciones de noviembre que se llaman midterm, porque será, bueno, tengo mis críticas de la política electoral, pero aparte de eso, será una oportunidad para la sociedad de responder a Trump en una forma oficial. Y está hablando sobre formas de atacar las elecciones, mandando soldados a distritos claves, Guardia Nacional o ICE, ataques contra supresión de voto. Por ejemplo, has escuchado que en el estado de Kansas, gente trans ahora no pueden usar sus carnets, sus licencias de conducir. Entonces, no sé, tenemos resistencia, tenemos un modelo fuerte. Vamos a ver qué va a pasar y si Trump va a intentar ser más explícitamente agresiva, mandar ICE a cada ciudad o, como has dicho, tener a softer touch, que es una mentira, pero ha sido útil en el discurso para promover la perspectiva de que está moderando un poco. No sé qué va a pasar, pero no tengo mucho optimismo en él. Tengo esperanza en la resistencia. Claro, señalabas algo importantísimo que son las redes sociales organizadas, ¿no? Y lo comento porque justo al entrar una periodista me decía, ¿qué es lo que se busca con este acto? Pues precisamente eso, tejer red y comunicarnos unas con otras e ir hablando de lo que se puede hacer entre todas con la situación tan fea que se está pintando. Miquel, y además lo decías en tu intervención, ¿no? Que solas estuvieron las antifascistas, sobre todo pues, en determinadas épocas, estuvimos. Es difícil en este momento reivindicar el antifascismo como la nueva resistencia contra la extrema derecha. ¿Te conduce a un imaginario así de algún modo como marginal, radical? Sé que es una pregunta un poco puñetera, perdóname. Y sobre todo, ¿cómo se podría organizar quizás un antifascismo popular de masas? O sea, que todas y que todos participemos en ese movimiento que nosotras desde luego entendemos que es tan absolutamente imprescindible. Uno de los estigmas que ha tenido el antifascismo después de la muerte de Franco ha sido que el relato oficial lo ha querido caricaturizar como una tribu urbana, ¿no? Como si fueran unos chavales que se disfrazan y que van por ahí pues quemando cosas, ¿no? Esa ha sido la caricatura, que además yo en el libro cito muchos artículos de prensa de los años 90, ¿no? Y te equiparan, ¿no? Los nazis y los antifascistas son los dos extremos que se odian entre ellos y se pelean, ¿no? Ha sido una lectura absolutamente equidistante, que sitúa en el mismo plano al racista y al antirracista, a la feminista y al machista, y al fascista y al antifascista. Es decir, esto es un relato interesado, obviamente, que ha sido en gran parte el relato oficial sobre lo que era el antifascismo. Estamos en otro momento político, como decía antes. Yo creo que a nadie se le escapa ya. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me sorprende para bien es que por fin mucha gente ya no tiene problemas en llamar a esta gente fascistas. Porque yo recuerdo que hace unos años, el fascismo es otra cosa, es que esto no, es que eso, el fascismo no es lo mismo, ya, eso ya pasará, es que el fascismo, ¿qué necesitamos más por ver, ¿no? No hablo solo de Trump, hablo de nuestros queridos fascistas locales y nacionales, ¿no? Quiero decir, ya el nombre yo creo que ya se lo han ganado, ¿no? Y yo creo que ya nadie tiene dudas de que Vox son fascistas y de que el Partido Popular está tonteando cada vez más con el fascismo, ¿no? Y yo creo que se ha roto, digamos, de alguna manera esa caricatura por la arrolladora, evidencia, ¿no? Del presente, ¿no? Eso por una parte, y es muy importante lo que has anotado tú para introducir esta nueva conversación, que son las redes comunitarias. Porque mucha gente pregunta, bueno,
¿qué podemos hacer, ¿no? El antifascismo, ahora, ¿dónde está el antifascismo? Bueno, pues es que no esperéis que venga la coordinadora antifascista que había durante todos estos últimos años cuando estábamos solos, ¿no? Es que el antifascismo ahora está en el barrio. Bueno, siempre ha estado. Pero quiero decir, ahora todas y todos nos sentimos interpelados por ese antifascismo. El que comentaba Mark de Minneapolis, los vecinos y las vecinas que se ayudan entre ellos, que colaboran entre ellos para que el ICE no detenga a la gente, para que las políticas que la derecha cuando gobierna va destruyendo poco a poco, pues tengan refugio en las zonas o en los espacios comunitarios. Donde hay comunidad, al fascismo le cuesta mucho entrar. El fascismo es un proyecto tremendamente individualista, que va de la mano del neoliberalismo. Romper la comunidad, romper el sentido de responsabilidad que tenemos los unos con los otros, ¿no? La solidaridad, la empatía. Fijaos en una cosa que a mí me llama mucho la atención y la comento a menudo, de una de las estrategias de la extrema derecha desde hace tiempo, aparte de fomentar el individualismo, ¿no? y tratar de romper los vínculos comunitarios y de que sospechemos unos de otros y de que compitamos entre nosotros, hay otro elemento de esta batalla cultural y es la exhibición pornográfica de la crueldad. Fijaos en una cosa, hace muchos años que la extrema derecha nos llama buenistas. Joder, tío, que te llamen buena persona debería ser un halago, ¿no? Y es que realmente somos mucho mejor personas que quienes defienden esa basura de la extrema derecha, ¿no? Obviamente, ¿no? Gracias. Pero están en la fase, les decía lo de la caricatura de Obama como un simio, pero están en la fase de la exhibición de la crueldad. Las líneas rojas se destruyen también así. Y yo comparo mucho, por ejemplo, con el asesinato de los dos ciudadanos de Minneapolis, de Alex Perry y René Good, ¿no? Además dos personas estadounidenses, ¿no? No eran migrantes y además blancas, ¿no? Que esto fue un poco también lo que sacudió mucho a la conciencia en Estados Unidos, de oye, que es que no están matando a inmigrantes ilegales, narcotraficantes, no, es que han matado a dos blancos ahí, un médico y una señora poeta que estaba ahí, ¿no? Quiero decir, esto a veces sacude mucho, pero quiero decir, esta exhibición de la crueldad, porque esto, acordaos, cuando los matan no hay una crisis de gobierno que dice, no, vamos a ver qué ha pasado, vamos a castigarlos, no, dice, no pasa nada, os garantizamos impunidad, podéis seguir matando a gente. Ese fue el mensaje de Trump, ¿no? Ese fue el mensaje de Trump. Yo lo comparo mucho, esta política de exhibición de la crueldad, no sé si os acordáis de los vídeos que publicaba el ISIS, Estado Islámico, decapitando gente. Eso lo hacían ellos, no había un tío en cámara oculta grabando, no, ellos lo grababan y lo difundían. El 97% de la población mundial decía, qué horror, qué barbaridad, esta gentuza, ¿a quién van a convencer? Pues a un 3% de la población que decía, eso es lo que hay que hacer. Ya está bien de mariconadas, eso es lo que toca, ¿no? La extrema derecha juega a eso, juega a romper esos límites morales, a romper esas líneas rojas, a exhibir esa crueldad constantemente. Cuando la extrema derecha se aparta de la pancarta, cuando matan a una mujer en este país y se aparta de la pancarta, cuando están los políticos o la sociedad civil recordando que el machismo es una lacra en este país y se aparta, está haciendo eso. Está diciendo, nos la suda. Es así, o sea, que nos entra en la cabeza de que va esta gente. Esto es lo que están promoviendo. Y lo has dicho tú muy bien antes, es decir, la extrema derecha no son ignorantes. ¿Hay ignorantes en la extrema derecha? Sí. Son mala gente. Son malas personas. Hay gente que tiene más de 2 carreras, que está diseñando toda la estrategia. Hay mucha pasta, hay gente que viene de muy buena cuna, que tiene muy buena educación, que van a comulgar. Es decir, que hay gente que el coco le funciona perfectamente. No es una cuestión médica, no son psicópatas, no es una cuestión médica. Son mala gente. El Holocausto no fue un problema de salud mental en Alemania. Fue un problema de fanatismo, fue un problema que se fue gestando poco a poco a través de la propaganda, a través del discurso de odio, a través de romper esos límites morales que convencieron a una parte de la población europea de que a tu vecino, por ser judío, o por ser gitano, o
por ser homosexual o por ser comunista, estaba bien que lo deportaran, se lo llevaran en un tren, lo metieran en una cámara de gas o lo quemaran en un horno. Porque de eso participó millones de personas. Por eso digo, no son ignorantes. Saben muy bien lo que están haciendo. La historia nos ha enseñado que esto está lleno de mala gente. No digo que sean la mayoría, yo creo que la mayoría somos buena gente. Pero que esta gente tiene más poder y está ejerciendo ese poder conforme a esa manera de ser. Otra noticia de hace relativamente poco. Los millonarios que pagaban dinero por irse a los Balcanes a matar gente. ¿Creéis que esos eran unos ignorantes? Esa gente tenía mucha pasta, seguramente habría estudiado en las mejores universidades. Pues nada, a cazar niños en Bosnia. A eso nos estamos enfrentando. Esa es la gente que está dirigiendo actualmente el mundo, ¿no? Y que tiene el plan de esta gentuza. Es el que nos dicen que todas las opiniones son respetables, sus opiniones son respetables, de que hay que aceptarlos en el juego democrático. Es que el mismo derecho tienen ellos a hablar que tú, ¿no? Y es que no seas intolerante con esa gente, también tienen derecho a expresarse. Mira, pues no, lo siento, no todas las opiniones son respetables. Si tú quieres poner en la cámara de gas a mis vecinos, pues no es una opinión respetable, me vas a tener enfrente. Y yo creo que la democracia liberal, burguesa, como la queráis llamar, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, ha pecado de equidistancia. No se puede ser equidistante con el fascismo, no se puede ser equidistante ante quien te quiere exterminar, ante quien quiere suprimir derechos y libertades que tanto ha costado conseguir. Es que en Estados Unidos la lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente costó muchísimas vidas y todavía está costando vidas. No podemos dar un paso atrás. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que el antifascismo no es que por fin, de alguna manera, la gente empieza a entender que no somos los 4 chavales que estamos aquí alterados y que nos enfadamos con todo, ¿no? El antifascismo al final es una cuestión de supervivencia, es una urgencia democrática. Primero, y si no entendemos esto, y esperamos que todo esto pasará y que, bueno, como tenemos razón, pues al final ganaremos porque nuestros valores son superiores y al final la gente se dará cuenta. Si queremos eso, pues hemos perdido ya. O sea, hay que pelear en todos los frentes. Y creo que esto es importante, que la gente por fin se está dando cuenta que la democracia ha abierto las puertas a la extrema derecha, al fascismo, igual que las abrió hace 100 años. Las ha vuelto a abrir. Y en medio estamos todos los demás. Estamos, el 90% de la población somos los que estamos en medio y estamos pagando las consecuencias. Pues yo creo que romper con esa equidistancia, por decir, mira, no hay una virtud en un término medio entre fascista y antifascista. No hay, el punto medio no es el virtuoso. O sea, aquí hay que tener clara que para ser demócrata, para vivir en una sociedad libre, es necesario ser antifascista. Y yo creo que esto es del manual del demócrata y de supervivencia democrática de primer curso. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, claro. Sí. Bueno, tengo. Olvidé antes hablar un poquito sobre la importancia de grabar a los agentes de ICE. Entonces, lo que ha dicho Miquel es súper importante porque lo que tenemos en este conflicto entre fascismo y antifascismo, hay otras cosas también, pero hay imágenes de crueldad o tal vez se puede decir imágenes de violencia interpretados desde la perspectiva fascista y imágenes de violencia interpretadas desde una perspectiva antifascista. Entonces, en nuestro mundo de redes sociales, videos, también de deepfakes, de inteligencia artificial, el conflicto se lucha, no solamente, pero en parte, entre interpretaciones de violencia. Por ejemplo, con el asesinato de René Good, poco después del video inicial, el Estado estadounidense publicó otro video. ¿Por qué? Para mostrar que era lesbiana y que merece violencia. Entonces, como ha dicho Miquel, hay 2 lados mostrando videos, a veces de la misma cosa. Por ejemplo, tal vez lo más famoso, al menos por un rato en los Estados Unidos, fue un video de Kristi Noem,
del Departamento del Interior en los Estados Unidos y tiene como, se dice, cara de maga. Y estaba como así con los presos de Bukele en Nicaragua, ¿no? El Salvador, lo siento, El Salvador. Y fue una imagen casi pornográfica de fascismo, de una mujer, de hombres sin camisetas. Entonces, lo que estoy diciendo es que todavía tenemos antifascismo más clásico, pero tal vez el antifascismo de este momento de antifascismo de masas no es como un grupo de activistas, sino vecinos con móviles y silbatos. Entonces, es importante pensar en esto y en su relación con imágenes y el conflicto entre crueldad y empatía. Porque, por ejemplo, Charlie Kirk, una de sus frases más famosas era algo como empatía es malo. Fin, en cualquier caso. Y la extrema derecha ha dicho que uno de los errores del oeste ha sido empatía por el otro. Y obviamente nuestra respuesta es que no. Me estaba recordando... Okay. Me estaba recordando, Marc, una cosa que leí un día de estos y que seguramente visteis todas también. En este caso era la televisión de Madrid, la que sacaba unas imágenes y unos datos de una de las últimas víctimas de violencia de género en este país, dando a entender que tenía un estilo de vida cuestionable, que no pagaba el alquiler, o sea, una serie de cosas espeluznantes para convertir a la víctima, en definitiva, en alguien que quizás se merecía lo que le pasó, ¿no? O sea, no solamente pasa esto en Estados Unidos, pasa en Madrid y pasa en demasiados sitios. Así que os voy a pedir un favor antes de hacer la siguiente pregunta. Rompamos la equidistancia y reivindiquemos, por favor, el buenismo. Cada vez que nos llamen buenismos, pues sí, ya mucha honra. Y reivindiquemos la empatía, porque frente a su hijoputismo es lo que tenemos que hacer sin ningún tipo de duda. Seguimos. Sí. Hijopatriarcalismo, tienes toda la razón, compañera. Claro que sí. En el fragor de la batalla se me olvidan cosas importantes. Tienes toda la razón. Marc, ¿qué valoración haces de la situación actual de Trump en este momento, de Trump? En el sentido, me refiero con esta pregunta, a si crees que todas estas barbaridades que está haciendo y la respuesta que parece que se está comenzando a organizar le puede pasar factura en las próximas elecciones, que ojalá. Bueno, las encuestas muestran que el Partido Republicano está perdiendo. Tal vez unos periódicos en los Estados Unidos han dicho que tal vez van a perder una generación. Lo que estoy diciendo es que entre gente latino, gente joven, tal vez por décadas no van a votar por este partido a causa de esta época, que su introducción al Partido Republicano ha sido de pesadilla. Pero hay preguntas. Las elecciones van a ser normales, vamos a tener soldados por las calles. En varios latinos es más o menos como durante la pandemia. Familias enteras tienen miedo de salir por la calle. No van a votar si hay cerca. Entonces, eso es una manera fácil de atacar el voto latino en distritos claves, donde hay como 1%, 2% diferencia entre los candidatos. Ha atacado el voto a través de correo. Ha dicho que es, bueno, un fuente de crimen, de fraude, etcétera, etcétera. Gerrymandering es una palabra para cambiar distritos para favorecer su partido. El Partido Republicano ha hecho esto muchas veces. El Partido Republicano ha organizado una campaña por décadas a un nivel local, décadas en boards of education, para atacar educación a un nivel local, para cambiar los libros, las reglas sobre cuáles temas se pueden
enseñar y para atacar y organizar y controlar el sistema electoral a un nivel local en muchos estados. Y lo que estamos viendo ahora es el éxito de esto y que también Trump ha dicho que en mi país cualquier elección tiene fraude. Perdió en 2020, pero dice que realmente ganó. Ganó en 2024, pero también ha dicho que estaba fraude, pero ganó despite that. A pesar de eso, a veces mi castellano se va. Entonces, hay muchas consideraciones ahí, pero si el Partido Demócrata gana, hay una posibilidad de despedirse de su trabajo. Pero no tengo fe en este partido. Tienen miedo. Tienen más odio en contra de la ala izquierda de su propio partido que al fascismo. Tienen miedo de ser considerado antipolicía en la lucha en contra ICE. Tienen miedo de ser considerado débil en la pregunta de inmigración. Entonces, por décadas, la mayoría del partido ha intentado mover más al centro, de tener aspectos pocos del trumpismo. Puede cambiar, pero los líderes, había una encuesta, ¿quién son los políticos que pueden ser candidatos en 2028 para el Partido Demócrata? Gavin Newsom, Pete Buttigieg, son gente del centro del partido. Entonces, no tengo mucha fe en esta situación. Y hay una posibilidad, si Trump manda soldados a calles y si hay protestas en contra de esto, sería oportunidad para Trump para crear un estado militar, al menos a un nivel local. No sé qué va a pasar, pero será importante ver estas elecciones. La verdad es que mete miedo, ¿no? Así como resumen. No sé cómo vamos de tiempo, por cierto, no sé quién lo está controlando. Os lo digo porque como es un placer tan inmenso escuchar a estos dos compañeros, pues a mí se me pasa volando. Y no sé si tenemos el tiempo muy acotado. Miquel, me gustaría preguntarte, aterrizándolo, ¿no?, en nuestro país en concreto y en lo que representa el equivalente a esas políticas de Trump, si por ellos fuera, ¿cuáles son los puntos fuertes y los débiles que le ves en este momento al bloque PP-Vox, que yo creo que ya todas estamos en la certeza de que son casi lo mismo en este momento? Puntos débiles. Si es que tienen alguno, que espero que sí. Los fuertes y los débiles. Vamos a ver, yo creo que ellos están cabalgando una ola global. Es decir, y a mí lo que me sorprende es que un candidato tan pésimo y patético como es Feijóo, pues siga liderando las encuestas a nivel nacional, ¿no? Pero porque al final si ponen a Spinetta también de candidato, pues también lo votarían, ¿sabes? O sea, creo que al final se vota la marca, en este sentido, hablando del Partido Popular, ¿no? Creo que Vox está sabiendo jugar muy bien su carta. Primera, porque está muy bien instruido para saber qué teclas tocar, en un momento en el que, además, como decía, la ola reaccionaria es global, se está ensayando ya, lo que ellos están probando aquí, se ha ensayado ya en otros países y ha funcionado en muchos casos, por lo tanto, repite la fórmula que ya sabe que va a funcionar y esto no le va mal. Ve como el Partido Popular ha caído rendido a sus brazos, por lo tanto, está haciendo del PP lo que quiere, está consiguiendo lo que quiere y además, fijaos en una cosa, reflexionando el otro día sobre lo que ha hecho Vox en muchos escenarios donde el PP lo ha necesitado para gobernar, Vox ha roto los gobiernos, se ha plantado y ha dicho no, me salgo del gobierno o no te voto el esto y a veces yo echo un poco de menos esto en la izquierda, ¿no? Que al final para evitar un mal mayor, ¿no? Pues venga, pasamos por aquí, ¿no? Y yo creo que juegan también porque la izquierda todavía está un poco, no toda, obviamente siempre hay gente que da el callo, que es valiente, que se pone al frente, pero también es verdad que necesitamos a lo mejor meter un par de puñetazos en la mesa, ¿no? Y decir, oye,
pues vamos a solucionar algunos de los problemas, ¿no?, que la gente está reclamando que se solucionen y que la extrema derecha está manipulando para hacer creer que el problema de la vivienda son los inmigrantes, por ejemplo, ¿no?, que es un cuento chino, pero que, bueno, que al final mucha gente se lo cree, ¿no?, sus votantes se lo creen, ¿no? O el tema de, ¿os acordáis del cartel de tu abuela, la pensión de tu abuela y los menas? Bueno, pues esta semana han votado en contra de la subida de las pensiones y no pasa nada. Y no pasa nada porque su electorado, muchas veces, esto me lleva a reflexionar. Además, en el periódico La Marea hicimos un especial este último mes, que os lo recomiendo si tenéis ocasión de haceros con un ejemplar, con el marco, la pregunta de por qué el obrero vota a la derecha, ¿no?, o a la extrema derecha, ¿no?, que es algo que nos preguntamos eternamente, ¿no? Y cómo, si va en contra de tus intereses como trabajador, ¿no?, o como trabajadora, pues porque a veces no nos damos cuenta que mucha gente no vota desde una perspectiva de clase. Mucha gente, sobre todo la gente obrera que vota a la extrema derecha o a la derecha, vota porque ha encontrado otra conexión con los discursos de estos partidos, ¿no? Y yo lo llamo esto los lugares seguros a los que apela la extrema derecha. La extrema derecha juega mucho con las emociones. La izquierda juega con la razón, es decir, te falta problemas de la vivienda, del salario y tal, pues mira, vamos a hacer un plan para que la vivienda sea protegida, para que, no sé, damos soluciones materiales. La extrema derecha no. La extrema derecha apela a las emociones, ¿no? Lo material, sí, de vez en cuando, pero, claro, el programa profundamente neoliberal se le ve el cartón, de que es absolutamente contrario a la clase trabajadora, ¿no? Pero le vende otra cosa. A la clase trabajadora le vende otro producto. Y esos lugares seguros, que es lo que está sabiendo articular muy bien la extrema derecha, que son, pues, por ejemplo, patriotismo, ¿no? Esa moda de llenarse de banderas de España, no sé. Por ejemplo, ¿no? Mucha gente, ¿no?, dice, pero si te van a desahuciar y tal. Ah, pero soy español. Pues nada, pues bien, enhorabuena. La masculinidad, por ejemplo, ante la ola feminista y las victorias, las conquistas del movimiento feminista, pues la extrema derecha ha sabido reconducir una parte de la ansiedad que mucha gente sentía porque o no entendía o se sentía atacada porque se creía que el feminismo iba de perder derechos y no privilegios, y no ganar derechos todas y todos, ¿no? Pues la extrema derecha lo ha sabido manipular y llevar a su terreno. Por lo tanto, hay muchos hombres enfadados o temerosos que votan a la extrema derecha para frenar a esa guerra que las feministas han declarado contra los hombres, ¿no? Eso es su imaginario, ¿no? A veces también la religión funciona como un lugar seguro, pues cuando todo falla, no te da respuestas nada, ni la política, pues tú te refugias muchas veces en la religión o en la identidad. Fijaos cómo está jugando mucho la nueva extrema derecha. Es algo que me ha sorprendido, con el tema religioso. Tanto Trump, ¿no?, que está introduciendo el tema religioso constantemente, ¿no?, y el papel que están jugando, aquí, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, muchos influencers de extrema derecha que están otra vez apelando al tema religioso, ¿no? Y gente joven incluso, ¿no?, que dices, ostras, pues porque también eso le pasa por al lado a la izquierda. La izquierda no habla ese lenguaje. La izquierda habla otro lenguaje de problemas materiales, de problemas como clase trabajadora, y te doy respuestas a estos problemas. La extrema derecha está hablando en otro idioma, está tocando otra melodía. Y eso es lo que a veces no entendemos. Y eso es lo que está haciendo bien la extrema derecha. Tiene debilidades porque, y voy a contestar a la pregunta, porque realmente su programa es un atentado constante a la clase trabajadora. Y el deber de la izquierda es hacer ver eso, es que la gente se dé cuenta de que el programa político de la extrema derecha es absolutamente contrario a los intereses de la clase trabajadora. Y ahí es donde muchas veces debemos atacar, ¿no? Y donde muchas veces nos estamos perdiendo, porque la extrema derecha es capaz de implementar este programa, de tener estos discursos, de apelar a las emociones para desviar la atención y nosotros entretenernos en el señuelo, en el burka, ¿no? De esta semana se ha inventado lo del burka y estamos todos debatiendo sobre el burka. Mañana hablarán de los menas, pasado mañana hablarán sobre otra cosa y nosotros estamos picoteando en lo que nos van sirviendo ellos en la mesa, ¿no? Y nos falta agenda. No nos falta agenda, tenemos agenda, ¿no? Y no hablo de la izquierda institucional, hablo en general de todas y todos, porque todos participamos con nuestros telefonitos, muchas veces de estas batallitas culturales que la derecha nos pone para entretenernos, ¿no? Y a veces lo que ellos están evitando hablar
Es del tema de la vivienda, del tema de las pensiones, del tema de la explotación laboral, de los temas que afectan al 90% de la población de este país, ¿no? Y esa es su debilidad, esa es su gran debilidad, que la extrema derecha es indesligable del proyecto neoliberal. Y cuando el proyecto neoliberal falla, que está fallando, porque está fallando, pues obviamente es donde debemos estar nosotros para ser notarios de esta realidad y exponerlo. Y otro de los puntos débiles, al menos en España, es la política internacional. Son unos lamebotas. Se llenan la boca hablando de soberanía, son supernacionalistas, y España, y España, y España, y cuando Trump toca el silbato, les falta tiempo para postrarse y ponerse panza arriba para que les acaricie la tripa. Son unos lacayos. Y esto es lo que hay que demostrar de Estados Unidos, de Israel y del que se preste. Porque su patria no es la gente de este país. Su patria son las pelas y los poderosos. Esa es su gente, esa es su patria. Y eso es un punto débil de la extrema derecha y es lo que hay que restregarles por la cara. Fijaos cómo no hablan del tema Epstein, fijaos cómo no hablan de que toda la extrema derecha está alrededor de toda esta camarilla de sinvergüenzas y pedrastas y compañía, ¿no? Ellos eso lo evitan, porque no lo van a criticar, no van a criticar a Estados Unidos, no van a criticar, aunque Estados Unidos se mee sobre la península ibérica, les va a dar igual, se van a poner así a dar gracias a Dios por la lluvia dorada. Son así de pusilánimes. Son así, y eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Hay que demostrar que son unos vendepatrias, que son unos vendeobreros, que son un proyecto absolutamente servil al capital, y eso es lo que a veces nos falta, porque nos entretienen con burcas, con menas y con otras historias, que hay que pelear también en muchos, para destapar esas trampas y esas mentiras, hay que pelear ahí también. Pero nosotros tenemos otra agenda, y ellos no nos pueden marcar la agenda. Y su punto débil es quizás todo lo que se deja... de lo que no quieren hablar ellos. Y ahí es donde debemos estar nosotros constantemente recordando a la gente, ¿no? Pues... De alguna forma, Miquel, me contestaste a la siguiente pregunta. Me dicen que tenemos hasta las 2, el problema es que yo no tengo ni idea de qué hora es. Entonces, pues entonces ya, porque me gustaría que preguntases desde el público, que de verdad es muy interesante. Te iba a preguntar por recetas mágicas que no existen, pero nos acabas de dejar muy claro qué es lo que sí que hay que hacer, que es poner sobre la mesa su absoluta incoherencia, su absoluto, bueno, pues eso, pleitesía al dinero, a Trump, al neoliberalismo y a todas estas cuestiones. Antes de que pase el público, Miquel, ¿alguna receta? Miquel, perdóname, No pasa nada. ¿Alguna receta más, algo más que aportar a esta posibilidad de hacerles frente y de pararlos? Bueno, otra cosa es que unos estudios recientes han mostrado que la imagen de que la mayoría de la gente por las redes sociales son de la extrema derecha es una ilusión, que hay muchos bots, que hay bueno, no sé mucho sobre las computadoras, pero me entienden, es artificial. Y muestra las encuestas, y en los Estados Unidos, cuando la extrema derecha tiene la oportunidad de hacer su programa, la respuesta es mal. La mayoría de la gente no están en favor de casi nada de estas cosas. Y hablando sobre la pregunta de identificación con clase, identidad, ser obrero, en mi país, y me parece que hay un poco aquí también, hay esta perspectiva de que ser de la clase obrero, bueno, en mi país no hablamos mucho en estos términos, pero ser un hombre normal, obrero, cosas así, tienen una identificación fuerte con valores y género y sexualidad y ropa y música y coche y cosas así, cosas culturales. Y obviamente la respuesta es mostrar que los sindicatos que están luchando para sus derechos y para más dinero, etcétera, etcétera, este es el lugar para hacer trabajo, para mejorar sus circunstancias. Pero, bueno, mi país tiene una historia más específica y el papel de raza ha sido central en
hay conversaciones más controversiales sobre el papel del imperialismo y la clase obrera blanca en Europa y el sistema global. Pero en mi país, la versión de este tema es que el origen de raza, como sabemos, es este arma para dividir la clase obrera entre obreros negros y blancos. Y se puede ver en el contexto de la guerra en Vietnam, el intento de, crear la imagen de el obrero blanco conservador en favor de la guerra, en favor del país, en contra del comunismo. Y más o menos, ahora no tenemos la guerra en Vietnam, tenemos otras guerras. Ahora la Guerra Fría se ha acabado, pero todavía tenemos esta imagen, más o menos, de ser un obrero blanco en los Estados Unidos. Entonces, el discurso cultural ha cambiado. Ahora es más sobre sexualidad, ser transgénero, etcétera, etcétera. Pero es una arma fuerte. Y es una lástima que en los Estados Unidos hay gente, entre comillas, de la izquierda que dicen, para organizar los obreros no debemos hablar sobre género, ni sexualidad, ni nada, para crear como un discurso más centrista. Pero obviamente para mí no es una respuesta porque la clase obrera tiene todas las razas, todos los géneros, y en mi país uno de los trabajadores más explotados son trabajadores transgéneros. Entonces tenemos que tener solidaridad con ellas y ellos. Necesitamos más tiempo para preguntas, entonces es suficiente. Gracias. Como siempre, tenemos menos tiempo del que nos gustaría para el público, y precisamente por eso os voy a pedir que no seáis tímidos, que rompáis el hielo y que empecéis a preguntar ya, bombardear, porque nos queda poco tiempo. No sé si pasamos el micrófono o cómo hacemos. ¿Hay alguien por ahí que me pueda echar la mano? Si no, lo pasamos. Mira, hay Cookie y el señor que está al lado, y luego había por ahí otra pregunta. Da igual el orden, sí. Hola, muchas gracias por vuestras intervenciones que me han parecido súper interesantes y provocadoras de pensamiento, que era para lo que venía. No formo parte de este partido, soy militante de otro, pero estoy buscando y aquí encontré muchas respuestas, pero hay una que me atormenta y es que la izquierda no estábamos sabiendo dar respuesta a nuestros votantes, igual de qué partido, y porque creo que les estamos fallando, como les fallamos en la pandemia. Voy a reflexionar muchísimo, como veo que a vosotros, el hecho de que votaran en Madrid a Ayuso. Y entonces, soy profe, puedo hablar fuerte. Entonces, ¿por qué votaron a favor de Ayuso la gente de izquierda? Era una pregunta que me atormentaba y que quería buscar una solución, que seguramente es falsa, pero quiero compartirla con vosotros porque sois los que cambiáis el mundo. Y me gustaría que cambiarais este mundo para mejor, ¿no? En el momento que en la pandemia los trabajadores tuvieron que decidir entre coger el 75% de lo que le ganaba, que era lo que le ofrecía el PSOE y los partidos que gobiernan con el PSOE, o seguir trabajando, arriesgar su vida, pero seguir con el mismo dinero, yo creo que aquellos trabajadores no estaban pensando en ideología, que tenían la misma que habían votado anteriormente, sino que estaban pensando en qué problemas iban a destrozar su vida. Y destrozar su vida era que si con el 100% de su salario no conseguían pagar la hipoteca y llegar a fin de mes con el 75%, posiblemente perdieran la casa, pagarían la hipoteca, etc. Quiero decir con esto, abreviando porque quiero que hablara mucha gente, que no les dimos la respuesta adecuada. Se la dio Ayuso y la votaron, aunque no fuera de izquierda. ¿Me entendéis? Y muchas veces seguimos con ese discurso. Cuando tú has dicho ahora, no tenemos agenda, bueno, sí tenemos agenda. Sí, pero tenemos la agenda del 92. No estamos dando nada mejor que ayudas cuando estás tirado, cuando tienes problemas graves. Pero no dejamos crecer a la población. Entonces la población, con 45 años, en que las izquierdas, el PSOE, que soy del PSOE,
y todos los demás no estamos cambiando el mundo para mejor, no estamos inventando una No te escuchan. Bueno, de todas formas también. De lo que estamos haciendo, nuestros viejos de Asturias, que lucharon por nosotros, no somos capaces de darle una ley de dependencia al día siguiente, pero ellos nos votan a los políticos y tienen que fiarse de nosotros, y nosotros tardamos 2 años en darles respuestas. La izquierda no estamos funcionando, ni con los viejos, ni con los jóvenes, ni con nadie. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque no vale seguir parcial. No vale, porque no nos quieren así que parcial. Yo lo siento porque creo que la mitad de la sala no escuchó por lo menos una parte de la intervención. No sé si, quizás Miquel, pero ¿eh? No tenemos, o sea, realmente yo creo que la exposición la ha hecho bien. Quiero decir que no... Cuenta. Que es una de las líneas vitales en estos momentos en la sociedad Sí. española. Hay que hablar con el micrófono porque es que hay mucha gente atrás y si no, no se entera. La compañera planteaba las dificultades de la izquierda para solucionar los problemas de las personas y que muchas veces mucha gente acaba abrazando a la derecha o a la extrema derecha porque no encuentra respuestas en la izquierda. Comparto el diagnóstico. Creo que uno de los problemas de la gestión política que se ha hecho desde la izquierda ha sido pues o no llegar a todo lo que prometían o directamente ni siquiera plantearse que había que cambiar muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto merece una reflexión. Yo creo que es un debate bastante complejo como para que dediquemos los pocos minutos que nos quedan, pero creo que es muy importante la reflexión y la apelación a los políticos, a las políticas, de que tengan capacidad de transformar algo, ¿no? Pues que ¿por qué no se pueden transformar? El tema de la vivienda, por ejemplo, yo creo que es urgente y creo que o se ponen las pilas o les va a pasar factura. Yo, si me lo permitís, Sí. muy brevemente y desde la parte de la política, que al final es lo que me toca, ¿no? Bueno, para empezar, la gente votó masivamente a Ayuso, entre otras cosas, por aquello de la libertad para tomar cañas, pero hay que recordar que la gente se moría en las residencias porque no les dieron asistencia sanitaria. Aquellos protocolos de la vergüenza fueron una realidad que condujo a la muerte de muchas personas. Luego cada uno que saque sus propias, ¿no? Que analice las cuestiones y que saque sus propias consecuencias. Y luego, por último, y creo, perdóname si me equivoqué, pero me parece que dijiste que eras del Partido Socialista, me parece. No, o sea, yo no voy desde luego a barrer todo para casa, pero muchos sí. Y efectivamente están fallando los gobiernos progresistas, que no olvidemos que son gobiernos socialistas. Y aquí estamos, la izquierda alternativa, precisamente para hacer ese contrapeso y para que los gobiernos de izquierdas de verdad hagan políticas de izquierdas, que es lo que está haciendo falta en este país. Me tenía que hacer esta reflexión desde la política porque es a lo que me dedico últimamente y era lo que me tocaba. Hay más preguntas por ahí, creo. Bueno, un montón, no nos va a dar tiempo, como siempre. Intentar, por favor, ser breves, ya sé que es difícil. Hay una cosa que falta en tu análisis, que la religión en Estados Unidos es muy importante, apoya porque hay una clase puritana que está apoyando por debajo con mucho dinero y con mucho poder, y después que Massachusetts es el centro de investigación a nivel internacional de la manipulación de masas, que lo llevó a la escuela de Frankfurt, no se dieron cuenta Horkheimer y Adorno. Pero no solo eso, el sobrino de Freud fue el inductor para hacer propaganda en Estados Unidos de la venta de todo, hasta del tabaco. Yo creo que lo sabéis. Eso está callado. Pero otra cosa quiero decir aquí. Tenemos un artículo, el artículo 35 de la Constitución Española, que se cepillaron. Aquí ni Dios, y perdón con la expresión, dijeron nada. Hicieron ni un referéndum. Entonces, ¿con qué razón puede la izquierda decirnos que no pueden hacer un referéndum los catalanes? No hubo, se cayó. Entonces seguimos arrastrando el artículo 35. Aquí nadie ha dicho nada. Entonces tenemos aquí un ejemplo que me cabrea mucho, un arzobispo en Asturias, que es de Madrid, que no es de aquí, que pudiera ir con el señor Ayuso, que dice lo que dice, barbaridades. Pero el señor regidor que está no dice nada. Entonces, ¿cómo se puede permitir eso? ¿Cómo se puede permitir que hoy uno lee El País y que el IBEX aumenta
el dinero del 17. ¿Cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser que a la Yolanda, que es la mejor presidenta, ministra que hemos tenido de trabajo, gracias a Dios, ha habido los ERES, que si no fuera por ella no hubiera habido ERES? ¿Cómo fue la izquierda? La izquierda tiene que tener conciencia de izquierda y dejarse de egoísmos. Tiene que luchar por algo. Algo que hay una desafección. Es decir, si no se hace izquierda, la izquierda tiene que hacer izquierda. La derecha caga derecha, pero la izquierda caga izquierda. Si no lo hace, entonces... Claro, pero para eso hay que tener conciencia de clase. No hay pregunta, ¿no? Esto suele ocurrir. Preguntar si se puede hacer más corto. ¿Alguien? ¿Tenías en la mano, Sune, le acerca? Bendito por el antifascista, ¿no? El antifascismo es activismo y el activismo es estar en contra, si alguien se mete contigo, si hay asociaciones como el Núcleo Nacional que se presenta ahí, en Simancas, y no hay nadie de los que estamos aquí, prácticamente yo soy evidentemente, pero parece que hay miedo a enfrentarse, a estar ahí, en la línea de frente, como bien sabes, como decía Cortázar, ¿no? Yo soy en esta línea, es decir, el activismo no existe, salvo excepciones, ciertos grupos de extrema izquierda que sí se enfrentan al fascismo. En el País Vasco sí se enfrentan al fascismo. Aquí bastante poco, la verdad. Es decir, no sé si seríamos... Bueno, yo estoy dispuesto a actuar contra el fascismo y estar ahí delante y defenderme. Ellos están en defensa personal, ellos te pueden pegar un par de hostias tranquilamente. Nosotros no nos entrenamos, pero a lo mejor tenemos que pensar si nos tenemos que entrenar incluso para defendernos, para aplicar la autodefensa. Yo lo que quería saber es, respecto a esto, que para mí es muy importante, esta primera autodefensa, ¿qué piensas, qué libros hay al respecto y cómo defendernos en estos casos? Y hasta dónde hay que estar dispuesto a llegar si se da el caso. Bueno. Cuando no existía Vox, cuando la extrema derecha se reducía a los grupos nazis y fascistas, que unos organizaban sus actos, otros salían de cacería, y el antifascismo funcionó como un seguro de vida para muchísima gente, y hubo mucha gente que se puso delante de estos nazis que mataban, acordaos de Lucrecia Pérez, acordaos de Guillem Agulló, acordaos de Sonia, acordaos de Richard, acordaos de casi un centenar de personas se han cargado desde los años 90, los fascistas, por no hablar de la transición. Pero para la época que me tocó vivir a mí, hubo gente que se puso delante. Ahora estamos a otro nivel. Esta gentuza, estos escuadristas fascistas, que siguen existiendo, hacen de avanzadilla de otros productos que son más mainstream. Hacen de avanzadilla de los partidos políticos, de los grupos empresariales, porque... Quiero decir con esto, es necesario la autodefensa contra esta gentuza porque se sienten muy amparados por el discurso que se está normalizando por parte de la extrema derecha. Y no tienen ningún problema en ir de cacería o en ir exhibiéndose por ahí. Y hace falta que la gente sea consciente de que estos no se han ido, estos continúan. Pero yo digo otra cosa. ¿Os acordáis cuando Vito Quiles se fue de gira por las universidades? La respuesta antifascista en todo el Estado español le triplicó a los minions que él consiguió reunir. Por lo tanto, yo, a pesar de que no siempre y en todas partes se da una respuesta tan contundente, pero sí que la hay. Porque tengo la suerte de poderme patear este país por cuestiones de trabajo y conozco en todas partes gente como tú, como nosotros, que está dando la batalla allá donde puede y como puede. No hay una fórmula mágica que sirva igual en Valencia que en Gijón, que en Córdoba o que en Canarias. No hay una fórmula mágica que se pueda aplicar a todos por igual. En cada sitio tienen sus propias fórmulas. Pero creo que sí que hay una conciencia antifascista lo suficientemente con músculo para dar respuesta cuando toca, ¿no? Y posiblemente lo del otro día, pues a todos nos sorprendió ver a los 20 nazis que subieron aquí a Gijón a hacer el payaso y a los 20 payasos locales, ¿no?, que estaban allí riéndole las gracias, ¿no? A todos nos sorprendió.
Pero bueno, también te digo que la imagen fue tan patética, ¿sabes? Que yo creo que hasta... Por eso, 7 de Madrid y 4... Pues eso. También te digo una cosa, si me permites, Miquel, pero no sabíamos que iban o por lo menos desde luego no teníamos conocimiento de que iban a concentrarse. Quiero decir, tú puedes ir a ponerte enfrente cuando sabes que lo van a hacer. Hoy van a Burgos. Te cuento una anécdota al revés. Igual estabais por allí, muchas de las que estáis también hoy aquí, cuando trajimos a Merche Purúa hace unos meses al Museo del Ferrocarril. Estaban también allí, pues si no eran los mismos 20, serían otros parecidos, con una pancarta, ¿no? Pero nosotros avisamos de lo que hacemos, a dónde vamos, con quién nos vamos a juntar y lo que vamos a decir. Y lo avisamos porque no tenemos por qué escondernos. Ellos estaban con el brazo en alto, lanzando consignas de odio, pero con la cara tapada. Porque son, ¿qué dijimos antes? No son tontos, son mala gente y además unos cobardes. Otra cosita. Sí, un apunte solo. Cuando anunciaron la presentación de Núcleo Nacional en Barcelona, no dijeron el lugar. Había gente esperando a que se publicara el lugar, que se publicó 2 horas antes. Y fue a 40 kilómetros de Barcelona. Bueno, pues cientos de chavales y chavalas cogieron el tren y se fueron a 40 kilómetros de Barcelona a rodear el sitio donde habían anunciado la presentación. Es decir, hay gente, somos más, tenemos determinación, estamos enfadados. Y por lo tanto, yo tengo fe en que, sobre todo, además, también mucha gente joven. Por mucho que nos digan que la juventud se ha vuelto reaccionaria, creo que continúa habiendo muchísima gente joven que tiene claro dónde está y que tiene claro quiénes son sus enemigos. Y obviamente estoy en favor de todo esto, escribí un libro sobre esto. Pero en los Estados Unidos, los fascistas perdieron la batalla por la calle. Están en poder a través de otras cosas. Entonces... Sí, señor. Me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Yo quería hacerle a Miquel y a Marc, de parte de todas vosotras, un regalín que además surgió en Valencia, precisamente. Yo tengo una hija estudiando en Valencia, entonces estábamos comiendo en un bar y me encontré un cuadro maravilloso. No sé dónde lo puse, esperar porque estoy yo, claro, me pongo a hablar. Es una tontería, es una tontería. Pero ponía en perfecto valenciano. Nosotros lo tradujimos al asturiano. Ponía, barramos el fascismo como barremos el odio. Traducido al asturiano, una camiseta para cada uno de vosotros. Gracias. Gracias a ti. Pues este es el regalín que os hacen las asturianas y los asturianos que tuvieron la suerte de estar hoy aquí compartiendo esta mañana con vosotros. Solamente deciros una cosa que leí y que me impactó, ¿no? El reto es comprender que estamos en las primeras páginas de un cambio histórico, escrito con la gramática de la fuerza, la imposición, la violencia y la impunidad. Y nuestro desafío como colectivo es navegar ese desorden y darle forma antes de que él nos dé forma a nosotras. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre y nos vemos pronto, espero, en algún otro acto como este. Muchas gracias. Gracias. Pues, Vení, Maclet, vení. Ah, sí. Bueno, recordaros que tenéis, si queréis, los libros, tanto el de Marc como el de Miquel. Toma, yo tengo. Toma, boli. Fernando y María José. Fernando y María José. Bueno. Todo con Estados Unidos.